Mi hermana no paraba de insultar a mi esposo, pero cuando su prometido anunció que él era su socio estratégico, la humillación fue para ella y todos comenzaron a cuestionar sus prejuicios. Desde pequeña, supe que mi familia no era una familia común. Las tensiones se respiraban en el aire, como un olor a humedad que nunca desaparece del todo. Mi hermana Laura, la mayor, siempre tuvo un carácter fuerte, casi imponente y una manera de hablar que podía desgarrar. No era que quisiera hacer daño, pero sus palabras, cargadas de sarcasmo y desprecio velado, se clavaban como dardos invisibles en quienes la rodeaban, sobre todo en mí y en Daniel, mi esposo. Laura y yo crecimos en un hogar donde el amor se mezclaba con el juicio constante. Mis padres, aunque intentaban mantener la apariencia de una familia unida, nunca supieron cómo lidiar con los problemas emocionales que se acumulaban como nubes tormentosas. Las comparaciones entre hermanos eran el pan de cada día, y la presión por alcanzar cierto estatus social y económico era inmensa. Mi hermana siempre fue la exitosa, la que debía cumplir con las expectativas de los padres, ser la hija modelo y futura dueña de la empresa familiar. Mientras tanto, yo era la hermana rebelde, la que eligió caminos distintos, que no encajaba en sus rígidos moldes. Cuando conocí a Daniel, pensé que había encontrado un refugio, alguien con quien construir un mundo alejado de esas exigencias tóxicas. Él era un hombre trabajador, honesto y con sueños propios, que no buscaba protagonismos ni aplausos. Pero para Laura, él era simplemente alguien que no encajaba en el plan perfecto de la familia. Las reuniones familiares se convirtieron en un campo minado emocional. Daniel y yo éramos tratados como si no existiéramos, relegados a las sombras mientras Laura brillaba con luces que a veces parecían demasiado intensas, casi cegadoras. En cada encuentro ella lanzaba comentarios envenenados disfrazados de bromas, cuestionando el trabajo de Daniel, su forma de ser, su pasado. Esos ataques no eran casuales, sentía que detrás había un resentimiento profundo, un intento desesperado por mantener el control y el protagonismo dentro de la familia. El compromiso de Laura con Marcos, un joven empresario con una carrera prometedora y conexiones poderosas, parecía elevar aún más las tensiones. La boda era más que una celebración, era un escenario donde las dinámicas familiares se intensificarían. Laura veía esa unión como la coronación de su éxito, y cualquier persona que no encajara en esa narrativa, como una amenaza. Daniel y yo sabíamos que seríamos ignorados o menospreciados en ese evento, pero también teníamos la esperanza secreta de que algo cambiara, de que alguien finalmente viera el valor que él tenía. Por dentro sentía un constante choque entre el amor que tenía por mi familia y el dolor que me causaban. Quería que Laura fuera feliz, que la boda fuera un día inolvidable, pero también sabía que sus palabras y acciones habían dejado cicatrices profundas. La toxicidad en nuestras relaciones era un veneno silencioso que corroía la confianza y la cercanía. A pesar de todo, Daniel siempre me apoyaba. Él intentaba entender la complejidad de mis emociones y me recordaba que no estaba sola. Sin embargo, cada encuentro con mi familia terminaba drenándonos, dejándonos con una sensación de vacío y frustración. La indiferencia con la que nos trataban, la forma en que nos miraban como si no perteneciéramos, era una herida que sangraba en silencio. La noche de la boda llegó y, como esperaba, Daniel y yo fuimos relegados al fondo del salón. Nadie nos buscaba, nadie se acercaba. Las conversaciones se hacían a nuestra espalda, y el frío silencio era un muro invisible que nos separaba del resto. Sentí una mezcla de tristeza, rabia y decepción que me consumía por dentro. ¿Cómo podía mi propia familia tratarnos así? Pero entonces sucedió algo inesperado. En el momento crucial, cuando el prometido, Marcos, subió al escenario para dar un discurso, mencionó a Daniel. Dijo que él no solo era su amigo, sino su mentor y socio estratégico en el negocio familiar, la pieza clave que había salvado la empresa de la ruina. Un silencio helado invadió el salón. Las miradas que antes nos ignoraban ahora se clavaban en nosotros, llenas de sorpresa y desconcierto. Vi cómo Laura palidecía, cómo sus ojos se llenaban de humillación y rabia contenida. Por primera vez, el poder que ella creía tener se desmoronaba frente a todos. La verdad que había intentado ocultar, que había negado con desprecio, ahora estaba ahí, al descubierto. En ese instante comprendí que la dinámica familiar había cambiado para siempre. La toxicidad que nos había mantenido separados, las palabras hirientes y los silencios, no podían seguir marcando nuestra historia.
Era un punto de quiebre, un momento donde el pasado y el presente chocaban con fuerza para abrir un nuevo camino. Pero también sabía que ese camino no sería fácil. La humillación de Laura no sanaría en un día, y las heridas que llevábamos nosotros tampoco. Había llegado el momento de decidir qué tipo de familia quería tener, qué límites debía poner para protegernos y cómo enfrentar la verdad que ahora brillaba con luz propia. Esa noche, mientras miraba a Daniel a los ojos, sentí una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por su fortaleza y por todo lo que había logrado, y tristeza por el precio que habíamos pagado para llegar hasta allí. Pero también sentí una certeza profunda: no permitiría que nadie más nos menospreciara ni nos hiciera sentir invisibles. La fiesta terminó, pero para nosotros, la verdadera celebración apenas comenzaba. Porque a partir de ese momento, el camino hacia la sanación, la reconciliación y el crecimiento personal iba a ser largo y lleno de desafíos. Y yo estaba lista para enfrentarlo junto a Daniel, sin miedo y con la verdad como nuestra aliada. Nunca pensé que el peor golpe vendría de la persona que más confiaba en mi familia, mi propia hermana. Laura siempre había sido complicada, sí, pero jamás imaginé que pudiera cruzar una línea tan profunda, una que haría añicos la poca confianza que aún me quedaba. La boda, que para otros fue una fiesta llena de luces y risas, para mí fue una batalla silenciosa. Mientras Marcos, el prometido de Laura, hacía su discurso y reconocía a Daniel como su socio y mentor, yo intentaba mantenerme firme. Sentía la mirada de todos sobre nosotros, la sorpresa, la incredulidad, pero lo que más me dolía era la expresión en el rostro de Laura, un cóctel de rabia, humillación y resentimiento. Al principio pensé que simplemente era un desliz, un momento de confusión. Pero no fue así. Días después, en una conversación privada, Laura se desató. Me llamó para hablar de mujer a mujer, aunque desde el primer instante su tono fue más acusador que conciliador. Me dijo que Daniel no era más que un oportunista, un hombre sin futuro que se había metido en nuestro círculo por pura casualidad, y que sus logros en la empresa no eran reales, que solo era un parásito aprovechándose de Marcos. Sus palabras eran una daga en el corazón. La conocía, sabía que podía ser dura, pero esto era distinto, había cruzado el límite del respeto y del cariño. Lo que más me golpeó fue la forma en que menospreció a Daniel frente a mí, como si su opinión fuera la verdad absoluta y yo estuviera obligada a aceptarla sin cuestionar. Me llamó ingenua por haber creído en el valor y la integridad de mi esposo. Fue una humillación directa, un intento de socavar todo lo que habíamos construido juntos. Esa llamada me dejó temblando. Me sentí traicionada no solo por lo que dijo, sino por la manera en que eligió atacar lo que más amo. Mi esposo, que había sido mi refugio y mi fuerza, ahora era víctima de la crueldad de mi propia sangre. ¿Cómo podía alguien tan cercana a mí desearle tanto daño? Sentí un torrente de emociones encontradas, rabia, tristeza, incredulidad. ¿Por qué Laura quería destruirnos? ¿Qué necesidad tenía de hundir a Daniel solo para salvar su orgullo? Pensé en los años de silencios y reproches que habíamos tenido, en todas las veces que me había sentido invisible para ella, y comprendí que esta era su manera de reafirmarse, de intentar recuperar un poder que sentía perdido. Pero también sentí una punzada de culpa. ¿Había sido yo demasiado ciega? ¿Había ignorado señales que ahora eran imposibles de ocultar? ¿Cómo había permitido que la toxicidad de nuestra relación llegara a este punto? La traición de mi hermana me obligó a cuestionarlo todo, a mirar con más claridad lo que realmente estaba pasando en mi familia. No era solo un problema entre hermanos. Era una lucha de lealtades, de identidades rotas. Me dolía reconocer que había permitido que alguien a quien amaba tanto me hiciera tanto daño, pero también sabía que era momento de dejar de ignorar la verdad. Esa noche, al colgar el teléfono, lloré como nunca antes. Lloré por la traición, por la humillación, por la ruptura que se abría en mi corazón. Pero también lloré por mí, por la mujer que estaba aprendiendo a defenderse y a no dejar que el veneno familiar la destruyera. La traición no solo rompió mi confianza en Laura, sino que sembró una semilla de cambio en mí. Me hizo entender que no podía seguir permitiendo que el desprecio y la crueldad marcaran nuestras vidas. Tenía que proteger a Daniel, a nuestro matrimonio y sobre todo, a mí misma. Sin embargo, esa misma noche sentí también el peso de la decisión que debía tomar. ¿Cómo enfrentar a mi hermana? ¿Cómo recuperar la dignidad y el respeto que nos habían arrebatado? La traición había abierto una herida,
pero también una puerta hacia un futuro diferente, un futuro donde finalmente podría poner límites y buscar mi propia paz. Sabía que no sería fácil. Laura era una mujer orgullosa, acostumbrada a controlar y manipular a su antojo. Pero yo ya no era la niña que aguantaba en silencio. La traición me había despertado, me había dado la fuerza para enfrentar lo que viniera. Esa noche, mientras miraba a Daniel dormir a mi lado, sentí que aunque el camino fuera oscuro, ya no estaba sola. Tenía a mi lado a alguien que me amaba sin condiciones, alguien dispuesto a luchar conmigo contra cualquier tormenta. La traición fue el punto de inflexión. Un golpe que dolió, que quebró, pero que también me enseñó el valor de la verdad, la fuerza del amor y la necesidad de poner fin a la toxicidad que había marcado mi vida durante demasiado tiempo. Y así, con el corazón dolido pero firme, supe que no podía seguir adelante como antes. Había llegado la hora de enfrentar la realidad, de buscar mi propia libertad, de empezar a sanar. Después de aquella llamada, las cosas no volvieron a ser iguales. La herida que dejó la traición de mi hermana Laura era profunda, un abismo que crecía con cada día que pasaba. Intenté al principio mantener la calma, justificar sus palabras como un arranque de celos o miedo. Pero el veneno se filtraba en cada encuentro, en cada palabra no dicha, en cada mirada llena de reproche. Los silencios en las reuniones familiares se hicieron insoportables. Daniel y yo éramos tratados como extraños, como intrusos en nuestra propia sangre. Intentábamos mantener la paz, buscar conversaciones amables, pero era como hablar contra un muro. Laura y algunos de mis familiares cerraban filas, y el peso de la soledad se hizo tangible. En mi interior, la tormenta crecía. Por un lado, sentía una lealtad casi irracional hacia mi familia, esa red que me había visto crecer y que, pese a todo, me había dado identidad. Por otro lado, estaba el amor profundo hacia Daniel, que cada día demostraba ser mi refugio y mi verdad. Pero también estaba el miedo a romper esazos, a perder lo poco que quedaba, a enfrentarme al rechazo y a la culpa. La culpa fue quizá la más insidiosa. Me repetía que debía ser paciente, que la familia era lo primero, que debía aguantar por el bien de todos. Pero la realidad era que cada día me sentía más pequeña, más invisible, más cansada. Era como estar atrapada en una jaula de cristal, donde todos podían verme sufrir, pero nadie movía un dedo para abrir la puerta. Una noche, después de una reunión familiar especialmente fría, llegué a casa y me senté en el sofá, exhausta. Daniel estaba a mi lado, pero ni siquiera sus palabras de aliento lograban penetrar el muro de tristeza que me envolvía. Me sentí tan vulnerable, tan perdida, que las lágrimas brotaron sin aviso. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí se rompió. Me di cuenta de que no podía seguir sacrificándome en silencio. No podía seguir permitiendo que me pisotearan, que despreciaran lo que habíamos construido juntos, que usaran mi amor por ellos para controlarme y hacerme sentir menos. Recordé tantas veces que había minimizado mis propios sentimientos por miedo a causar conflicto, por miedo a ser la mala de la familia. Pero ya no quería ser más esa persona. No quería vivir con miedo ni culpa. No quería que la toxicidad siguiera dominando mi vida. Pensé en Daniel, en su paciencia, en su apoyo incondicional, y en cómo él también había sufrido en silencio, tratando de ganarse un lugar en una familia que lo veía con desdén. Recordé sus logros, su esfuerzo y cómo, a pesar de todo, seguía creyendo en nosotros, en nuestro futuro. Y entonces entendí que la única forma de proteger ese futuro era tomar una decisión radical, poner un límite, decir basta, aunque eso significara enfrentar el rechazo y la incomprensión. La batalla interna fue intensa. ¿Sería capaz de romper con mi familia? ¿Podría soportar la soledad que eso conllevaría? ¿No estaría siendo egoísta al priorizar mi paz sobre los lazos de sangre? Pero la respuesta que resonaba más fuerte era la de mi instinto de supervivencia. Necesitaba respirar, necesitar ser feliz, necesitar amar sin sentirme disminuida. Con lágrimas en los ojos y el corazón acelerado, hablé con Daniel esa noche. Le confesé mis miedos, mis dudas y mi decisión. Él me tomó las manos y me dijo que no estaba sola, que juntos podríamos enfrentar cualquier tormenta. Fue un momento de claridad, un punto de quiebre donde comprendí que la lealtad verdadera no era hacia la familia que nos humillaba, sino hacia nosotros mismos, hacia la vida que queríamos construir sin toxicidad ni desprecio. Al día siguiente comencé a poner en práctica esa decisión. No fue fácil.
Cada llamada que no respondía, cada invitación que declinaba, era como arrancarme un pedazo de la piel. Pero también sentía como el peso en mi pecho disminuía, como mi voz recuperaba fuerza y como la paz comenzaba a asomar, tímida pero real. Me enfrenté a miradas desconcertadas, a reproches velados, a intentos de manipulación. Laura intentó hacerme sentir culpable, me dijo que estaba destruyendo la familia, que me estaba alejando de mis raíces. Pero yo sabía la verdad, estaba alejando de la toxicidad para poder encontrarme a mí misma. Ese punto de quiebre fue el comienzo de mi renacimiento. Comprendí que amar no significa soportar humillaciones ni traiciones, que la familia no siempre es un refugio, sino a veces una prisión. Y que la verdadera fuerza está en reconocer cuando es momento de liberarse. Hoy sigo en ese camino, aprendiendo a sanar, a confiar en mi voz y a construir un espacio donde el amor no duela, donde el respeto sea la base y donde mi esposo y yo podamos ser quienes somos, sin máscaras ni vergüenzas. Porque a veces el punto más oscuro es justo el que nos lleva a la luz más brillante. Sabía que el momento de enfrentar a Laura y a mi familia había llegado. No podía seguir cargando con ese peso, con esa herida abierta que sangraba cada vez que pensaba en sus palabras, en sus miradas de desprecio hacia Daniel y hacia mí. Lo que más me aterraba no era la confrontación en sí, sino todo lo que esa verdad podría desatar. Pero ya no podía vivir en silencio, ocultando lo que realmente sentía. Esa tarde decidí llamar a mi madre y pedirle que nos reuniéramos en la casa familiar. No fue fácil. En el fondo sabía que tocar ese tema pondría a prueba los lazos que aún quedaban, pero necesitaba hacerlo. Daniel y yo llegamos juntos, tomados de la mano, tratando de proyectar la fuerza que en el interior ambos buscábamos. Mi madre nos recibió con su acostumbrada sonrisa forzada, la misma que solía esconder sus preocupaciones y tensiones. Laura estaba allí y al verla sentí una mezcla de tristeza, rabia y decepción. Nunca pensé que llegaríamos a este punto, pero era evidente que la dinámica había cambiado, y yo también. Respiré profundo y comencé a hablar. Al principio mis palabras temblaban, pero conforme avanzaba, mi voz se fue haciendo firme, clara, sin concesiones. Le hablé a mi madre y a Laura sobre cómo sus actitudes y palabras nos habían lastimado, cómo sus prejuicios habían envenenado lo que debería ser una relación de respeto y amor. No puedo seguir fingiendo que todo está bien, dije. Daniel no es un desconocido ni un oportunista. Es el hombre que ha estado a mi lado en las buenas y en las malas, que ha construido un futuro para nosotros, y que, contra todo pronóstico, fue quien ayudó a rescatar la empresa familiar de la ruina, algo que ustedes han ignorado y menospreciado. Laura me miró con una mezcla de sorpresa e incredulidad, pero también con la fría arrogancia que había demostrado tantas veces. ¿Eso crees, que porque él tiene dinero o poder ahora vas a venir a presumir? Siempre lo vi como alguien insignificante, alguien que no aportaba nada a nuestra familia. Las palabras de Laura me hirieron, pero esta vez ya no era la persona débil que se quedaba callada. Miré a los ojos a mi hermana y le respondí con la verdad que ella no quería escuchar: Daniel no es solo un socio estratégico, es el motor que mantiene viva la empresa. Sin él, todo se habría venido abajo. Pero más allá de eso, es mi esposo, mi compañero, y merece respeto. Merece que dejen de juzgarlo por prejuicios que solo reflejan su propia inseguridad. El silencio que siguió fue pesado, denso, como una niebla que cubría toda la sala. Mi madre bajó la mirada, incómoda, y Laura frunció el ceño, incapaz de articular una respuesta inmediata. Era como si por primera vez, la verdad hubiese llegado para romper la máscara de indiferencia que habían usado durante tanto tiempo. Pero la confrontación no terminó ahí. También expuse cómo me había sentido manipulada, invisibilizada y humillada por quienes supuestamente deberían amarme y apoyarme. Hablé de las noches de insomnio, de la tristeza profunda, del miedo a perder a mi familia y al mismo tiempo, de la necesidad imperiosa de recuperar mi dignidad. Ya no puedo seguir sacrificándome por una ilusión de unidad familiar que solo me ha causado daño. No quiero que mi hijo crezca en un ambiente donde su padre es menospreciado y donde el amor se condiciona a actitudes hipócritas y falsas, dije con lágrimas en los ojos. Entonces Laura levantó la voz, intentando tomar control de la conversación. Estás exagerando todo. No somos perfectos, pero tú también has cometido errores. No puedes venir aquí y dictar cómo deben ser las cosas. No pude evitar sentir cómo la rabia y la tristeza se mezclaban en mi pecho.
No se trata de imponer, sino de exigir respeto. No es una cuestión de errores, sino de respeto básico y de dejar de lado los prejuicios que han marcado esta relación. En ese instante Daniel, que había permanecido en silencio, tomó la palabra con una calma firme que sorprendió a todos. No busco enemistades ni conflictos. Solo quiero que se reconozca el esfuerzo que hemos hecho, que se nos trate con dignidad. Esto no es un ataque a nadie, sino una llamada a la realidad. Ver a Daniel defendernos con esa honestidad me dio fuerzas. Sentí que por primera vez, no estaba sola en esta batalla. La verdad, aunque dolorosa, comenzaba a abrir camino. La conversación siguió tensa, con momentos de reproches y también de un silencio cargado de emociones reprimidas. Fue una batalla emocional donde cada palabra pesaba como una piedra, donde el amor se mezclaba con el rencor y la necesidad de sanar con la resistencia al cambio. Cuando finalmente nos despedimos esa noche, supe que nada volvería a ser igual. Habíamos puesto sobre la mesa lo que muchos habían intentado ocultar, y aunque eso había provocado dolor y rupturas, también era el primer paso hacia una relación más honesta, aunque fuera desde la distancia. Al salir de la casa, Daniel y yo nos miramos con una mezcla de alivio y tristeza. Sabíamos que el camino sería largo, que la familia no cambiaría de la noche a la mañana, pero también sabíamos que habíamos recuperado algo invaluable, nuestra voz y nuestra verdad. Esa noche, mientras el silencio llenaba la habitación, entendí que a veces confrontar la verdad duele, pero también libera. Que enfrentarse a quienes te lastiman es un acto de amor propio. Y que el respeto, aunque a veces demorado, es la base indispensable para cualquier vínculo sano. Y aunque el futuro incierto me asustaba, sentía una extraña esperanza. Porque la verdad, por difícil que sea, siempre tiene la fuerza para transformar. Después de aquella confrontación tan intensa y necesaria, supe que nada volvería a ser igual. Había puesto la verdad sobre la mesa, pero ahora el verdadero desafío comenzaba: establecer límites claros para proteger nuestra paz y nuestra dignidad. Porque la verdad por sí sola no bastaba, tenía que aprender a cuidar de mí misma y de mi familia, sin ceder a las viejas dinámicas tóxicas que nos habían desgastado por años. Al principio fue muy difícil. Mi familia no aceptaba bien esos cambios. Laura, especialmente, veía mis nuevas reglas como una traición o un acto de egoísmo. Pero yo sabía que no podía seguir permitiendo que nos trataran como si no valiésemos, ni que siguieran invadiendo nuestra vida con críticas y menosprecios disfrazados de consejos. Decidí primero limitar las visitas. No porque no quisiera a mi familia, sino porque necesitaba espacio para sanar. Les expliqué que ya no estaría disponible para encuentros donde me sintiera juzgada o ignorada. Si vamos a reunirnos, será en un ambiente de respeto, les dije con firmeza. Y aunque la resistencia fue inmediata, con reclamos de que la familia siempre debe estar unida sin condiciones, me mantuve firme. Sabía que esa idea idealizada de familia era justamente la raíz del daño. También empecé a cuidar mucho más lo que compartía con ellos. Antes solía contarles cada detalle de mi vida, esperando apoyo o al menos interés. Ahora, por protección, reservaba información sensible o íntima para Daniel y para mí. No quería más terreno para que usaran mis palabras en mi contra o para alimentar chismes. La resistencia llegó también en forma de intentos de manipulación emocional. Si realmente nos quisieras, no pondrías esas barreras, me decía mi madre con voz quebrada. Pero comprendí que esas palabras eran la expresión de su propio miedo a perder el control. Les respondí con honestidad. Poner límites no significa dejar de amar, sino cuidar de nosotros para que el amor sea sano y no doloroso. En esos momentos recordaba las tantas veces que había permitido que me pisotearan por miedo a perderlos, y como eso solo me había convertido en alguien que vivía a medias, siempre sacrificándose para mantener una paz ilusoria. Ahora, establecer límites era mi manera de decir, ya no más. Era mi manera de recuperar el poder sobre mi vida. También aprendí a decir, no sin sentir culpa. Antes, cada invitación o pedido familiar me generaba ansiedad porque temía negarme. Pero con el tiempo entendí que decir, no era un acto de amor propio, un acto necesario para mantener mi bienestar emocional. A veces, esas barreras generaban conflictos o episodios incómodos. Recibí mensajes hirientes, críticas disfrazadas de preocupación, incluso intentos de hacerme sentir culpable. Pero me apoyé en Daniel, quien fue un pilar constante, recordándome que cuidar de nosotros era lo más importante.
El establecer límites no solo fue para protegerme de Laura o de mi madre, sino también para proteger la relación con Daniel y nuestro pequeño hijo. No quería que crecieran en un ambiente donde la toxicidad y el desprecio fueran la norma. Aprendí también a reconocer cuando una conversación o un encuentro empezaba a desviarse hacia lo dañino, y me retiraba sin miedo. Era difícil al principio porque mi educación familiar me decía que siempre debía permanecer y aguantar. Pero me di cuenta de que irme era una forma de respetarme. Con el tiempo, esos límites se convirtieron en muros invisibles que me daban tranquilidad, que me ayudaban a respirar sin sentirme atrapada. No eran muros de separación definitiva, sino de protección y cuidado, para que cuando volviera a abrir la puerta, fuera en un contexto saludable. A través de este proceso entendí que amar no significa permitir abusos ni humillaciones. Que el verdadero amor, incluso en la familia, se basa en el respeto, en la empatía, en la capacidad de escuchar sin juzgar. Y aunque la soledad a veces se colaba por esas barreras, supe que era un paso necesario para reencontrarme conmigo misma y fortalecer mi autoestima. Porque para poder amar a otros sanamente, primero tenía que amar y respetar mi propio espacio y límites. Establecer límites fue doloroso, sí, pero también liberador. Me enseñó que no es egoísmo protegerse, sino un acto de valentía. Y que a veces para reconstruir la familia desde el amor, hay que poner primero la paz interior como base inquebrantable. Durante años sentí que mi deber como hija, hermana y esposa era complacer a mi familia a toda costa. Había interiorizado que mantener la unidad familiar era una obligación inquebrantable, incluso si eso significaba sacrificar mi paz, mis sentimientos y mi bienestar. La idea de familia ante todo, estaba grabada tan hondo en mí que no podía imaginar un camino distinto. Pero después de la tormenta que vivimos, la traición, la confrontación y la instauración de límites, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Me di cuenta de que esa obligación no podía seguir dictando mi vida. Que el amor familiar no debería doler ni dejarme sin energía. Que priorizar mi paz no era egoísmo, sino un acto de supervivencia emocional y de respeto hacia mí misma. Elegir la paz sobre la obligación fue una decisión difícil, porque significaba romper con patrones ancestrales y enfrentar la desaprobación de quienes aún esperaban que soportara sin cuestionar. La familia no siempre entiende cuando decides cuidarte a ti misma antes que mantener falsas apariencias o aceptar maltratos. Recuerdo cómo tras negarme a asistir a una reunión familiar donde sabía que el ambiente sería tóxico, recibí mensajes de reproche y dolor. ¿Cómo puedes abandonar a tu familia cuando más te necesitan?, me decían. Pero yo entendí que necesitar no siempre significa hacer bien. A veces las personas que decimos amar más nos dañan inconscientemente, y la mejor respuesta es tomar distancia para sanar. Fue un proceso de reconciliación conmigo misma, de aprender a escuchar lo que realmente necesitaba. Daniel fue fundamental en esto. Su apoyo incondicional me ayudó a ver que no estaba sola y que merecía vivir en un espacio donde la tranquilidad fuera la norma, no la excepción. Elegir la paz me permitió recuperar mi identidad, alejada de las expectativas ajenas. Ya no soy solo la hija obediente ni la hermana que siempre dice sí para evitar conflictos. Soy una mujer que entiende que sus emociones importan y que tiene derecho a decidir cómo, cuándo y con quién compartir su energía. Esta decisión también influyó en cómo construyo relaciones fuera de mi familia. Me hice más consciente de la importancia de rodearme de personas que respeten mis límites y que valoren la autenticidad por encima de las apariencias. Ya no busco aceptación a cualquier precio, sino conexiones genuinas y saludables. Claro, la culpa intentó colarse muchas veces. Porque aunque sabemos que debemos priorizarnos, la cultura y la educación familiar nos recuerdan constantemente que la familia es lo primero. Pero aprendí a distinguir entre la culpa impuesta y la responsabilidad real. La verdadera responsabilidad es cuidarme para estar bien y poder ofrecer amor desde un lugar sano, no desde el sacrificio constante. Elegir la paz también significó aceptar que algunas relaciones pueden cambiar o incluso distanciarse. No todas las personas están dispuestas a respetar nuestros límites o a cambiar conductas tóxicas. Y está bien. No siempre podemos salvar a todos ni mantener todos los lazos, sobre todo cuando estos nos lastiman. Este camino hacia la paz me ha enseñado que a veces es necesario soltar para poder crecer. Que la verdadera fortaleza está en poner límites claros, en decir basta cuando algo nos daña, y en elegirnos a nosotros mismos, aunque eso provoque incomodidad en otros.
Ahora sé que vivir con paz interior no tiene precio. Que aunque la obligación familiar es un valor importante, nunca debe usarse para justificar el abuso, el desprecio o la invisibilización. La paz es un derecho que todos merecemos, y aprender a priorizarla es un acto de amor propio revolucionario. Me siento más libre, más conectada conmigo misma y con Daniel. Hemos creado un espacio donde el respeto y la tranquilidad son la base, y aunque la familia sigue siendo parte de nuestras vidas, ya no determinan nuestro bienestar ni nuestras decisiones. Elegir la paz sobre la obligación me ha hecho más consciente de mi valor, de mi derecho a ser feliz sin cargar con culpas ajenas. Y esa elección, aunque difícil y a veces solitaria, ha sido la más valiosa que he hecho. Después de todo lo vivido, tras la tormenta emocional y las decisiones que tomé para proteger mi paz, la vida comenzó a mostrarse con una claridad diferente. No fue un camino fácil, ni rápido. El proceso de sanar y crecer después de la traición y el conflicto familiar fue profundo, doloroso a ratos, pero sobre todo revelador. Lo primero que sentí al tomar distancia y establecer límites fue un vacío extraño. Como si hubiese dejado atrás una parte de mí misma, pero a la vez, una parte que nunca me perteneció realmente. Esa sensación de vacío la acompañó la incertidumbre, la duda sobre si había hecho lo correcto, si mi familia algún día entendería por qué elegí ponerme primero. Sin embargo, conforme pasaban los días, ese vacío se fue llenando poco a poco con algo mucho más valioso, paz y autoconocimiento. Reconocer que no puedo controlar las reacciones de los demás fue una de las lecciones más liberadoras. Mi familia no cambió de la noche a la mañana, ni todos aceptaron mis límites con facilidad. Algunos reaccionaron con enojo, otros con indiferencia y algunos con tristeza. Pero aprendí que la responsabilidad que tengo es conmigo misma, no con sus expectativas ni juicios. El crecimiento también vino acompañado de un nuevo respeto hacia mí misma. Dejé de minimizar mis sentimientos y dejé de justificar conductas tóxicas por miedo a perder a personas que en realidad me hacían daño. Aprendí a valorarme lo suficiente para exigir respeto y para no aceptar menos. Daniel y yo nos fortalecimos como pareja. Enfrentar juntos la adversidad nos unió, nos hizo equipo frente a la tormenta familiar. Su apoyo incondicional fue mi ancla, y juntos construimos un refugio emocional donde ambos pudimos sanar. Eso me enseñó que las relaciones verdaderas se basan en el respeto mutuo, la comprensión y el cuidado, no en el sacrificio unilateral. Además, me abría nuevas conexiones sociales y personales que antes no me habría permitido. Al cuidar de mi bienestar, también empecé a atraer a personas que valoraban mi autenticidad y que respetaban mis límites. Me di cuenta de que no necesito la aprobación de todos para sentirme completa, y que puedo crear mi propia familia elegida, formada por quienes realmente me aportan amor y apoyo. En cuanto a mi familia biológica, las cosas siguieron su curso natural. Algunos vínculos se enfriaron o se rompieron, otros se mantuvieron a distancia y algunos, con el tiempo, mostraron señales tímidas de cambio. Entendí que no siempre podemos salvar a todos, ni obligar a nadie a amarnos como queremos. Lo importante es que yo pude sanar y crecer, sin cargar con culpas ni expectativas ajenas. Una de las cosas más difíciles fue aceptar que la toxicidad no siempre se ve a simple vista, ni se reconoce fácilmente cuando proviene de quienes más amamos. Fue un proceso doloroso darme cuenta de que el amor no justifica el daño ni el desprecio, y que a veces, protegernos implica tomar decisiones que otros no comprenden. Sin embargo, ese despertar me permitió reconstruir mi identidad desde la autenticidad. Ya no soy la persona que se anulaba para complacer a los demás, sino una mujer consciente de su valor y de sus necesidades. Esto ha transformado no solo mis relaciones familiares, sino también mi vida profesional y social. El dolor vivido me hizo más empática y resiliente. Puedo reconocer ahora las señales de relaciones tóxicas y actuar para protegerme antes de que la situación empeore. También puedo ofrecer apoyo sincero a quienes atraviesan conflictos similares, porque sé lo que implica ese proceso de desarraigo y reconstrucción. La verdad salió a la luz aquella noche en la fiesta, pero lo que realmente cambió mi vida fue lo que vino después. La valentía para enfrentar la realidad, la fuerza para poner límites y la sabiduría para elegir mi paz. Esa transformación no solo salvó mi relación con Daniel, sino que también me salvó a mí misma. Hoy miro a mi familia con una mezcla de tristeza y aceptación. No todos son capaces de cambiar, ni todos merecen nuestro esfuerzo infinito. Pero eso no significa que debamos renunciar al amor o al perdón,
significa que debemos amar también nuestra propia vida y bienestar. Al compartir esta experiencia, espero que otros encuentren en mis palabras una luz en su propio camino. Que comprendan que elegir la paz sobre la obligación es un acto de amor profundo y necesario. Que poner límites no es un castigo, sino un acto de respeto hacia uno mismo. El crecimiento personal tras una crisis familiar no es lineal ni sencillo, pero es posible. Se construye día a día con pequeños actos de valentía, con honestidad y con la disposición de aprender, perdonar y avanzar. Porque aunque el pasado marque, el futuro siempre está abierto para quien decide reinventarse y vivir con autenticidad. Esta historia, mi historia, no termina con la fiesta ni con la revelación. Continúa con cada paso que doy para cuidarme y para construir una vida donde la paz, el respeto y el amor propio sean la base de todo. Y eso finalmente es el mayor triunfo.